tema que vamos a hablar el día de hoy. Yo soy Fernando y él es Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Este no funciona, Martín? Es para grabar. Ok. Ya les voy a hablar de la cámara directo. Bueno, antes de iniciar la charla, creo que el tema del cómic a mí me gusta mucho, no solo porque me gusta leer cómics, sino porque veo que se confunde muchas veces cómic con superhéroes. Mucha de la gente que dice leer cómics, en verdad no lee cómics, lee superhéroes. Y no está mal. Creo que la verdad todos iniciamos leyendo superhéroes. A mí me siguen gustando, ya casi no los leo porque siento que están un poco estancados en sus propuestas. Pero bueno, la idea de esta charla pues es hablar un poco del cómic como medio de comunicación. Nos puede ayudar a tocar otro tipo de temáticas que sí se ha tocado en el cómic de superhéroes muchas veces y de manera muy bien hecha, pero que muchas veces se olvida. Simplemente hace unos meses, bueno, ya tiene un par de años, pero en verdad hace unos meses fue cuando explotó ya el escándalo. Hubo un movimiento en Twitter que se llamó Comic Gators, que era gente que se quejaba de la diversidad a todo nivel en los cómics de superhéroes, en particular en la industria estadounidense. Fue muy triste ver cómo la gente decía que por qué le daban chance de escribir cómics a mujeres negras, a lesbianas, homosexuales, por qué se incluían personajes homosexuales. La verdad es que fue triste ver esto. Muchos de los comentarios que ellos hacían son los típicos comentarios que podemos ver en redes sociales acerca de que las lesbianas solamente deberían escribir para lesbianas, que los gays solo deberían escribir para gays. Y la verdad se perdió ahí una oportunidad de tener una discusión más profunda y de veras lograr una verdadera inclusión en la industria de los cómics. Porque, bueno, y a menos de que Fernando me desmienta la tontería que voy a decir, pero yo sí siento que al menos en las dos grandes editoras de cómic de superhéroes, Marvel y DC, creo que sí lo que tenemos es una incipiente cuota de género, cuota de color, que yo creo que todavía le hace falta dar el siguiente paso para ser inclusiva. A pesar, yo creo que Marvel sí está tomando mayores cartas en el asunto, pero yo siento que todavía falta afianzar un poquito la inclusión a todo nivel. Y una de esas tantas inclusiones también es el discurso científico. Ahorita vamos a ver por qué, pero bueno, ya Fernando me dirá si dije una barrabasada o no. Tú me dices cuando las pases. Las tuyas son las primeras. Okay. Pues bueno, lo primero que vamos a ver es el título de discusión que nos dice que si los cómics realmente son un medio. Porque hay que tomar en cuenta que, como decía Rodrigo, la imagen que tienen los cómics, que tienen que ver de hecho con la charla que voy a dar después, que es sobre literatura infantil y juvenil, como que siempre han sido vistos como literatura de segunda clase, como literatura para niños, o sea, en el sentido de que es infantil, no en el sentido de que está dirigido específicamente para... Infantiloide, ¿no? Exactamente. Y entonces es cuando surge la pregunta, bueno, a través de los cómics se puede transmitir un mensaje político, un mensaje científico, un mensaje histórico, o realmente no. También una pequeña acotación, para fines prácticos del tiempo, vamos a hablar como de ejemplos muy puntuales y muy específicos del cómic occidental. Porque si habláramos tan solo de todas las variaciones del cómic occidental, del cómic europeo, del cómic asiático, y del asiático lo separáramos en cómic japonés, cómic coreano y cómic chino, podría durar días, horas. Cómic indio. Y por otro lado, en el aspecto de la diversidad sexual también, si les hablara de toda la historia de cómo se ha abordado, medio que se ha abordado, medio que no, también puede ser un abordaje muy, muy extenso. Lo que sí vamos a hacer a manera de prólogo es mostrarles que de hecho los cómics, o como son conocidos a nivel más profesional, que es arte secuencial, han estado presentes durante mucha de la historia de la humanidad. Así que es para la que sigue. Por ejemplo, aquí tenemos un códice que representa una boda, y pues si lo analizamos bajo criterios actuales de cómics, es un cómic. Nos están contando una historia a través de diferentes viñetas, simplemente tienen que leerse en la manera en la que se leían ellos. Es decir, lo que estamos también viendo en los últimos, yo diría, 20, 30 años, es que académicos están estudiando las novelas gráficas, los cómics y todo esto para encontrar un significado, para ver que no solamente son dibujos y palabras y ya, sino que tiene que haber una secuencia, tiene que haber una historia, aunque no necesariamente una historia lineal, puede ser una historia experimental, puede ser una historia contada de muchas formas. Y justamente cuando estaban haciendo este recuento fue que se dieron cuenta de esto, de que los antiguos códices, incluso algunas de las pinturas rupestres en cavernas de Europa, podíamos decir que entran como antecesores del cómic moderno, porque es contar historias. Y de hecho, si quieres poner la que sigue, en estos códices también hay ejemplos de que otro símil con este tema. La diversidad sexual y su representación también se ve como algo muy moderno, como algo que apenas empezó. Pero eso que tenemos ahí, por ejemplo, es sacado de un códice, es la representación de una deidad maya que se llama Chin. Chin era una deidad maya a la cual digamos que se le atribuía todas las relaciones entre hombres.
Y es por eso que si bien no era algo que tuviera el mismo peso que otras deidades, sí estaba representado dentro de sus historias gráficas. Ahora bien, igual que lo que sí. Otra acotación que hay que hacer es que cuando hablamos de cómics en general podemos hablar de muchos ejemplos, pero a grandes rasgos los podemos dividir en tres. Por un lado tenemos los cartones, que aquí en México tenemos por ejemplo a Rius, tenemos a Trino, tenemos al Fisgón, que son ilustraciones que tienen un texto pero te están dando como una sola idea ya. Es como un sketch, como que una broma, un comentario político y hasta ahí se acabó. Es por eso que a veces cuando ponen a Rius y a otros artistas como artistas de cómics es como sí y no. Después tenemos la tira cómica. El ejemplo clásico en Latinoamérica sería Mafalda, pero hay muchos ejemplos en Estados Unidos ya que abundaban en los periódicos durante el siglo pasado. En el caso de estas son historias que usualmente se cuentan en pocos paneles, usualmente es una tira o dos, y pues son historias que no tienen realmente continuidad, son realmente como ocurrencias que van pasando una y otra vez. Se podría decir que estas tiras cómicas han evolucionado a lo que ahora se conoce como el cómic digital, donde la gente hace eso mismo, pero en lugar de periódico lo sube a internet. Y finalmente tenemos ya las historietas o los cómics, que son de los que vamos a hablar un poco más a fondo, que pues ya serían historias que cuentan algo de manera secuencial, usualmente se pueden conseguir por fascículos. Como mencionaba Rodrigo, en Occidente tenemos dos distribuidores, bueno, originalmente había dos distribuidores grandes, que eran la casa de Marvel y la casa de DC. Últimamente eso ha cambiado. De hecho, también por eso voy a hablarles de un ejemplo de una casa que se ha levantado justamente porque está haciendo lo que mencionaba Rodrigo. Se daban cuenta de que había creadores y creadoras muy talentosas, escritoras, artistas, coloristas, que pues estaban desgastando sus talentos en cómics, que además estaban sujetos a un rigor editorial muy fuerte. Entonces, lo que hicieron fue crear una casa editorial donde ellos puedan hacer lo que quisieran, siempre y cuando siguieran ciertos lineamientos mínimos. ¿Quieres decir algo? Sí. Bueno, antes de continuar con los títulos que va a mencionar Fernando, creo que mencionó al inicio algo muy importante, esta idea que se tiene del cómic como literatura infantiloide, como, bueno, no como literatura, de hecho llamar literatura a los cómics a mí me parece una injusticia. Los cómics son un medio en sí mismo, no son literatura, no son dibujo nada más, es la mezcla de ambos y eso genera un medio muy diferente. Pero por ahí de los años 50, un psicoanalista, justamente tenía que ser el psicoanálisis de que viniera a molar a los cómics, se le ocurrió decir que los cómics pervertían a la juventud. Este cuate se llamó Frederick Wertham, publicó un libro que se llamó Seduction of the Innocent, la seducción de los inocentes, y desencadenó una verdadera cacería de brujas en la industria del cómic estadounidense, que fue lo que determinó que los superhéroes fueran el único género de cómic que existía en Estados Unidos, al menos desde los años 50 hasta mediados de los 90 más o menos, lo que no quiere decir que no existían otros géneros de cómics, sino que no tenían la exposición ni se vendían a nivel masivo como el género de superhéroes. Este pánico moral estuvo fundamentado en algunos dichos, como dije, de un psicoanalista. Creo que muchos de los que están aquí ya sabrán que el psicoanálisis se considera una pseudociencia. Muchos de sus... más que nada su tesis se basaba en decir que los cómics pervertían a la juventud porque promovían violencia, promovían homosexualismo y promovían uso de sustancias psicoactivas. Entonces eso era un problema para la juventud. Obviamente el señor no se metió a estudiar socioeconómicamente cuáles eran los problemas que tenían los delincuentes juveniles, el nivel educativo en Estados Unidos jamás se tocó. Entonces eso habla de su investigación. Y aparte, hace 2 o 3 años un estudiante de psicología se puso a investigar el trabajo de Frederick Wertham y descubrió que muchos de sus casos de estudio se los había inventado, al igual que Freud, que también ya se descubrió que muchos de sus casos de estudio han sido inventados. Pues entonces resulta que todos los dichos de Frederick Wertham no tenían sustento alguno para pues darle un clavazo más al ataúd del psicoanálisis como ciencia, ¿no? Pero bueno, desencadenó un pánico moral que, entre otras cosas, a lo que llegó es que se hiciera un código de conducta para los cómics en los cuales se prohibía hacer apología de la violencia, se prohibía utilizar monstruos, se prohibía utilizar drogas, y por lo mismo lo único que se podían hacer pues eran aventuras tontas de superhéroes, como las que vimos, como si recuerdan la serie de Batman televisiva, con todo lo divertida que pueda ser. Pero ese era el tipo de cómics que se podían leer a partir de los años 50 y por lo menos hasta mediados de los 80 fue lo que estuvimos acostumbrados. Ya a mediados de los 80 hubo ahí un destape que permitió otro tipo de ideas, y sobre todo el cómic independiente también a mediados de los 80 empezó a ser reconocido gracias a un título que se llama Mouse,
que llegó a ganar el premio Pulitzer, y eso ya demostró que el cómic como medio podía contar otro tipo de historias, y sobre todo el gran público descubrió que podía contar otro tipo de historias. Antes de pasar a la que sigue. Y bueno, justamente vamos a hablar primero, voy a hablarles primero un poco de cómo la diversidad sexual ha sido representada en los cómics occidentales, y los 4 ejemplos que les voy a dar, 2 van a ser de superhéroes y 2 van a ser no. La razón de la que es importante de superhéroes es que, si bien, como decía Rodrigo, es debatible que su calidad se ha mantenido en los últimos 20 años, lo cierto es que siguen siendo los que a más gente llegan. Es como, por ejemplo, cuando algunas personas dicen, ay, ¿por qué criticas tanto, no sé, la representación de un personaje homosexual en comedias mexicanas? Si no están pensadas, pero están pensadas para las masas. Y les digo, justamente, como están pensadas para las masas, son a las que más personas van a llegar, son a las que el discurso más va a estar llegando. O sea, de nada me sirve que una película, sí tiene su valor una película independiente que represente muy bien, pero su impacto no va a ser el mismo que el de una película que llega a todas las salas. Porque tanto el cine como los cómics también se pueden considerar como medios de comunicación, de los cuales la gente puede tomar un discurso y a partir de ahí construir, perpetuar estereotipos o abolirlos. Y justamente con esto que mencionaba del estudio de los años 50, donde se creó este concepto de la perversión del inocente y todo, una cosa que veían es que involuntariamente muchos de los superhéroes masculinos, justamente por ¿cómo decirlo? Por este sexismo subjetivo, usualmente solamente trabajaban entre ellos. O sea, Batman solo trabajaba con hombres, Superman solo trabajaba con hombres, y entonces lo que quisieron hacer como solución fue decir, pues les creamos contrapartes femeninas y pues ya decimos que es una relación y ya. Y entonces, a partir de eso, fue que crearon un personaje equivalente de Batman, que es con el que vamos a empezar, ahora sí que es la que sigue, que es Batwoman. Y originalmente era un ejemplo claro, no sé cómo decirlo. Hay una discusión en arte sobre quién realmente tiene la capacidad de crear cierto tipo de personajes, o sea, de si los hombres realmente pueden crear personajes femeninos y viceversa, auténticamente. La Batwoman original era claro que estaba creado por hombres, y no solo por hombres, sino por hombres sumamente conservadores, porque sus armas eran cosméticos, solamente estaba pensando en casarse y otras cosas, y entonces pues sí, se notó que solamente era como para un relleno. Entonces, cuando los cómics pasaron de esa época tan purista y tuvieron su siguiente evolución, ella se perdió en el éter. Lo que pasó aquí es que la compañía de DC se separa de la de Marvel porque ellos cada cierto tiempo van como reactivando sus historias. O sea, son los mismos personajes, pero van partiendo de diferentes puntos. Entonces, por ahí del 2006, lo que se dieron cuenta es que pues justamente los reclamos tal vez no reclamos así en un tono muy fuerte, pero sí tenían la observación de que, oye, pues no estás teniendo ningún personaje de la diversidad sexual en tus historias. Entonces se les ocurrió volver a tomar este personaje de Batwoman y darle un giro, decir, bueno, ¿qué tal si en lugar de que sea el interés romántico de Batman, sale como una mujer lesbiana que es inspirada por él, mas no está relacionada con él, al menos no al inicio directamente, y tiene sus propias historias? Y fue así que la crearon. Originalmente tenían algunos problemas porque, de nuevo, parte de este debate de, ¿quién puede escribir personajes homosexuales, bisexuales y trans de manera correcta? Pues al inicio tenían algunos tropiezos y tenían algunos estereotipos que estaban repitiendo, pero eventualmente fueron afinando la serie y tuvieron muy buena calidad. Y la razón por la que elegí este ejemplo es porque si todas las cosas van como siguen, ella puede ser el primer personaje, ya fue el primer personaje femenino lesbiano que tuvo su primera serie, su propia serie donde ella es la protagonista en un personaje de relleno. Y tal vez el año entrante ella sea la primera superheroína que tenga su propio programa de televisión siendo de la diversidad sexual, lo cual ya es enorme. Porque si bien es cierto que han sido incluidos ciertos personajes, han sido incluidos de manera secundaria, pues esos no tienen el mismo impacto. Ahora, como le estaba diciendo, lo que pasa con DC es esto, que cada cierto tiempo van cambiando el esquema, cambiando el origen, entonces pueden jugar con las historias de ciertos personajes, con algunos más que otros. Con Marvel pasa lo contrario. Con ellos siempre han manejado que todos sus personajes siempre han sido los mismos, simplemente sus historias se han ido moviendo. Por ejemplo, tomando el más conocido, o de los más conocidos, que es Iron Man. Originalmente, él se creó en el contexto de la guerra de Vietnam, y paulatinamente lo trasladaron a la guerra que se dio en Afganistán por lo del 11 de septiembre y todo. Y constantemente están como cambiando esos detalles. Pero al cambiar el tipo de detalles, también se da la oportunidad de cambiar otro tipo de detalles. Si quieres, pasa al siguiente ejemplo, que es el caso de Iceman. Iceman fue un personaje hasta cierto punto secundario, a pesar de que fue de los primeros mutantes que se tuvo, porque siempre era como el chico gorito de relleno, el que estaba ahí porque pues era
el que hacía las bromas y todo. Pero entonces a uno de los escritores se le ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no hacemos una historia donde él se encuentre con él mismo más joven? Porque digo, los viajes del tiempo siempre están ahí. Y entonces en un contexto más moderno se confronta y descubre que siempre ha sido homosexual de closet. Esta historia causó muchísimo revuelo, porque por un lado había mucha gente que decía que era un personaje metido a manera de cuota. Lo cual pudo haber sido cierto, excepto que le dieron su propia serie, y no solamente le dieron su propia serie, sino que le dieron a un escritor que era no heterosexual, porque no se define ni como homosexual ni como bisexual, para escribirlo. Un escritor que tiene historias independientes bastante buenas. Y además lo que hicieron ahí fue decirles, a ver, ¿cómo es que no les importa, no sé, detalles como el 11 de septiembre y eso, pero sí les importa la sexualidad de alguien? Porque es necesario que tengamos que justificar que un personaje no sea heterosexual, pero no hay que justificar que sí sea heterosexual. Entonces por eso este personaje es muy interesante por eso, porque tomaron a alguien que estaba ahí de relleno, que la verdad no tenía muchos usos, le dieron un giro y de repente a todo el mundo le importó por eso. Actualmente hay una serie de él que sigue siendo publicada, va a terminar me parece que por ahí de febrero, puede que tenga otro un poco más adelante, aunque a pesar de esto él sigue siendo el único, a reserva de que se me está olvidando alguien, personaje hombre homosexual que ha tenido su propia serie en Marvel. Puede tener algunas críticas, porque por ejemplo lo que sí le dijeron a algunos, que es muy válido, es que ¿por qué lo hicieron homosexual y no lo hicieron bisexual? Dándole más visibilidad a los personajes bisexuales. Pero bueno, ese es un discurso un poco más... Es un debate como un poco más quisquilloso. Como yo siempre les digo, pues como no tenemos tantos, hay ciertas cosas que les podemos dejar pasar. Pero bueno, así como mencionaba Rodrigo, cuando salió el cómic de Maus, como que abrió esta brecha para que otro tipo de narrativas llegaran al medio gráfico. Y ¿quieres algo? Sí, acerca de Iceman, yo la verdad no he leído este título. Ahorita que lo dices, pues voy a buscarlo para ver de qué va. Suena muy interesante. Pero también recordar que en la película de X2, la segunda parte de X-Men, tiene una escena muy poderosa justamente de Iceman con sus padres, donde los padres le dicen, ¿has intentado no ser mutante? Obviamente sabemos que las películas, al menos la trilogía original de X-Men, era una metáfora sobre el homosexualismo. Bryan Singer, su director, al menos de las dos primeras, es homosexual, abiertamente homosexual. Entonces todo lo que hizo con los mutantes fue hablar en realidad del homosexualismo, ¿no? Y esta escena es impactante cuando ven la película, y no me extraña que hayan elegido a Iceman justamente para sacarlo del closet, porque ya en la película pues había sembrado esa idea de que pues él era diferente, a pesar de que en la película pues todos son diferentes porque son mutantes, ¿no? Pero vamos, suena muy interesante este título. No sé si se haya publicado en México, yo creo que no, porque sabemos que los que publican cómics en México pues no tienen idea de lo que hacen. Pues, de hecho, bueno, últimamente como aparte ha tenido como un auge más, como yo diría de unos 5 años para acá, como ha tenido como un resurgimiento, por así decirlo. Ahora muchos títulos están llegando mucho más a las librerías y a las tiendas de revistas en México que antes. De hecho, justamente lo que les comentaba, de que si la serie de Batwoman llega a pasar, podría ser que tal vez saquen sus historias por primera vez coleccionadas. Lo que sí también hablando de ese tema es que una de las quejas de las personas era de que bueno, es que los mutantes ya son una alegoría de las minorías, porque tiene que ser aparte una minoría. Y de hecho el escritor, por eso elegí este panel, él mete ese discurso porque justamente lo que hace Bobby, que es su nombre, ¿verdad? Robert, es decir que la razón por la que se mantuvo en el closet es porque era muy como que estresante para él ya ser una minoría y ser aparte otra minoría. Entonces justamente el escritor lo que hizo aquí fue jugar con ese discurso de bueno, ¿por qué si ya son perseguidos por una cosa no pueden ser aparte ser de otra minoría? Es como romper esta idea de que solamente cada quien puede ser discriminado por un aspecto de su vida y no por varios. Es por eso que se me hizo bastante interesante este caso. Aparte de que el escritor es bastante interesante sus trabajos independientes y pueden checarlo, y creo que ha hecho un trabajo muy... Es Sina Grace, es uno de origen, me parece que es italiano. Y su trabajo independiente es muy interesante porque habla mucho como de esta etapa de su vida donde está terminando sus 20s, pero no tiene una relación estable, pero no sabe si la quiere, y aparte quiere ser un artista, lo cual pues ahorita, bueno, nunca ha sido una profesión fácil, pero ahorita especialmente no es una profesión fácil, y es bastante interesante su discurso. En fin, como les iba comentando, aparte de los cómics de superhéroes, que son los que más se leen y más venden y más presencia tienen en otros medios, lo cierto es que, como mencionaba Rodrigo con Maus, también hay otros que son novelas gráficas, que son piezas ilustradas a través de las cuales se pueden contar historias. Maus fue un parteaguas porque a través de usar prácticamente una fábula donde los nazis eran gatos y los judíos ratones, contaron toda esta historia de la persecución del Holocausto y sin hacerla muy gráfica te pasaba el impacto emocional. De manera similar hay otra novela bastante buena, si quieres poner la que sigue.
que se llama Mundos Diferentes, que de hecho en 2016 se publicó por primera vez en español por la editorial Asbury, que es una editorial al habla hispana. Originalmente, de hecho, esta serie se publicó por DC en una línea que tienen que se llama Vértigo, que está dedicada como a series un poco más alternativas. Y en esta lo que hace el autor, que es Howard Hughes, que bueno, él escribe y la dibuja, es justamente retratar una historia que él dice que está inspirada en la suya, pero no es exactamente la suya, de un chico que vive en Estados Unidos en los 60 y está descubriendo su homosexualidad, a la vez que está descubriendo que la ciudad donde vive pues no es tan bonita como parece, porque hay mucho racismo en el ambiente, porque le está tocando justo todo este auge del Ku Klux Klan y todo, y a través de varios paneles en blanco y negro logra contar una historia bastante interesante. Esta historia aparte me agrada mucho porque, de nuevo, como con el caso de Iceman, te muestra que usualmente ser homosexual, lesbiana u otra entidad de género no pasa en una burbuja. Estás viviendo en un ecosistema donde además de lidiar con lo tuyo, tienes que lidiar con otros problemas. Por ejemplo, en el caso del protagonista de esta historia, tiene que lidiar con que su vecino es hijo de un referente afroamericano, que es líder como de un grupo civil, que está siendo acosado por el Ku Klux Klan, y aparte tiene que lidiar con un amigo de él, que se peleó con su familia y está como en un estado depresivo un poco complejo de explicar, pero bastante interesante. Asimismo, lo que se me hizo muy interesante es que el título original es un juego de palabras, porque rubber es como se le llama a los condones en Estados Unidos. Y de hecho, una de las muchas cosas que le pasa al protagonista es que como en los años 60 no se sabía mucho de los condones, él usa un condón caducado sin saberlo la vez que intenta probar la heterosexualidad y acaba embarazando a alguien. Justamente por eso se refiere a su hija como eso, como un stock rubber baby. Pero al mismo tiempo, ese juego de palabras puede significar que él mismo se consideraba como muy infantil hasta aceptar quién era realmente. Es decir, era algo así como un bebé de hule, por así decirlo. Obviamente traducir esto es un poco difícil al español. De hecho, en la edición de Asbury hay un prólogo donde el traductor especifica que pues, se le hizo muy difícil hacerlo, que consideraron el título alemán que se traduce algo así como En las puertas del cielo, pero que se le hizo muy interesante porque es muy simple y a lo mejor no es un juego de palabras tan interesante, pero sí transmite el mensaje de que a través de este libro vas a conocer cómo diferentes medios pueden colisionar. ¿Y qué es algo de esto? Sí. Bueno, nada más. La mayoría de los cómics que se van a mencionar se consiguen en México. Stock Rubber Baby ya está en las librerías, en las grandes cadenas de librerías, ya lo encuentran en español. Y como dice Fernando, es un cómic muy interesante porque a la par que descubre su homosexualismo, el personaje principal también está participando en la lucha civil de los negros en los años 60 en Estados Unidos, ¿no? Entonces se da esta cuestión de que el cual se da cuenta que no se trata nada más de luchar por los derechos de uno, sino si tú vas a luchar, exigir derechos, pues debes de apoyar a los demás que también les hacen falta y que también los están exigiendo, ¿no? Y es un discurso muy interesante. No sé si esto cuente como interseccionalidad, ¿no? Sí, lo que hace el personaje, ¿no? Y a manera ya como de crítica negativa, que es algo que yo noté, creo que también el autor peca de que sí es un poco misógino. Yo lo noté un poco así. Los personajes femeninos son, creo que no tienen la fuerza que tienen los personajes masculinos. Pero creo que, vamos, la intención del autor no era pues hablar de todas las minorías posibles, sino bueno, que las mujeres no son minoría. Pero bueno, habla muy bien de los homosexuales, habla muy bien de los negros, pero creo que en el caso de las mujeres sí se nota ahí un dejo de la cultura machista en la que él obviamente nació y creció, ¿no? Sí, digo, lo cierto es que como su historia estaba más enfocado hacia el lado homosexual, pues es como lo decimos también, o sea, es muy difícil cubrir todas las cuotas. Y sobre todo cuando es un producto artístico, pues es difícil como exigirle a alguien que haga todo. Lo que sí es que, si bien no les da tanto espacio, yo siento que sí presenta una buena diversidad de ellas. Porque, por ejemplo, tienes a la chica que él embaraza por accidente, que decide dar el bebé en adopción y pues no cae en este cliché de, es que es mi hijo, sino que lo deja en adopción y ya, pues no mira atrás. Pero por otro lado tienes a su hermana mayor, que es como la mujer sufrida, que vive con el esposo que comete abuso emocional contra ella. Pero por otro lado dices, bueno, es que sí hay personas así en la vida real. Entonces, ¿en qué punto haces eso? ¿En qué punto haces aquello? Pero es cierto, es un aspecto que podría mejorar, podría profundizar un poco más. Y toma en cuenta que lo escribió en los 80, ¿no? Entonces también, y también fue inicios de los 90, ¿no? Entonces, todavía no estaba tan claro esta visión de este enfoque de género, al menos en el cómic, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de los ejemplos que iba a traer, pero no lo traje porque primero es un poco difícil conseguirlo aquí en México, a menos que sea por internet. Y segundo, tuvo un par de críticas justo de lo que mencionaba. Es una antología que sacó DC Comics el año pasado, que fue a beneficio de las víctimas del tiroteo que hubo en la discoteca en Orlando, que se llama justamente, bueno, aparte de que el título es el
peor título que le pudiera haber puesto. Le pusieron Love is Love. Una crítica que le hicieron fue de que, oye, está muy padre esto, pero ¿por qué invitaste a puros hombres homosexuales blancos a participar? ¿Por qué no invitaste a ningún hombre homosexual de color? ¿Por qué no invitaste a ninguna mujer? ¿Por qué no invitaste, o sea? Entonces, y digo, las historias son muy padres porque lo que hicieron así fue invitar como a creadores muy importantes a que hablaran de cómo se sintieron acerca de la tragedia, pero pues las cosas detrás de cámaras también son medio importantes. Y bueno, como les mencionábamos al inicio, originalmente estaban estas dos grandes editoriales que eran las que controlaban el mercado del cómic en Estados Unidos. Pero lo que pasó en los 90 es que varios de esos artistas y escritores se dieron cuenta de que la gente los seguía a ellos, no seguía tal cual a las editoriales. Bueno, la gente que ya tiene un poco más de expertise del tema. Digo, hay gente todavía, es una broma que hacían de por qué eligieron a Batwoman para hacer lo que muchos de los fanáticos de cómics siguen a Batman a donde sea y como sea. No les importa quién lo escriba, no les importa el artista, solo siguen. Pero estos creadores lo que hicieron fue decir, vamos a fundar nuestra propia editorial donde no tenemos reglas, más que las reglas básicas de cualquier producto literario o artístico. Es decir, que hay una línea editorial en cuanto a calidad y todo, pero que no nos restringamos en cuanto a temas. Esta línea se conoció como Image Comics. Originalmente sacó unas cosas muy... nefastas, dilo. Sí, muy terribles. Pero después en los 2000 tuvieron un éxito con un cómic que seguramente todo el mundo aquí ha escuchado, que es The Walking Dead. Y gracias a ese cómic independiente en blanco y negro que logró en su momento vender más que Batman, que hasta esa época era el que más vendía en Estados Unidos, fue que pudieron darse el lujo de poderle pagar a creadores mucho, ahora sí que de un poco más talla y darles mucho más libertad. De hecho, a partir de esto, editoriales aquí en México como son Camite y Panini, si no me equivoco, están trayendo series que ellos publican acá. Pero hay una serie en particular que llamó mucho la atención, que es la que les quiero presentar, que se está publicando en español por si la llegan a ver, que se llama The Wicked and the Divine. No intentaron traducir el título, lo cual agradezco mucho porque el juego de palabras hubiera parecido muy feo. Pero bueno, esta serie es muy interesante por varios aspectos. El primero es que el escritor dice que finalmente los superhéroes son famosos porque la humanidad siempre ha adorado como a las deidades. Si lees mitología griega o mitología nórdica, entre eso y historias superiores no hay mucha diferencia. Son personas con habilidades sobrehumanas que están resolviendo problemas que tenía en ese momento la sociedad pero que no querían abordarlos. Entonces lo que hace en esta historia es que dice, bueno, ¿qué tal si los dioses nunca se fueron? Así que en este universo, cada 90 años, los dioses van reencarnando en personas que son famosas en su momento. Por ejemplo, cuando aborda el siglo XIX, todos los dioses reencarnan en los escritores románticos. En esta Mary Shelley, en las hermanas Bronte. En principios del siglo XX reencarnan en los escritores que ya son un poco más diferentes. En Virginia Woolf, en Ernest Hemingway. Pero para el siglo XXI, que es donde está ambientada, reencarnan en estrellas pop. Porque él dice que justamente ahorita las estrellas pop son como las dioses del momento. Y aparte juega con lo que dijo en su momento Andy Warhol, de que todo el mundo tiene 15 minutos de fama, porque estos dioses solamente tienen 2 años para vivir y después se les acaba el tiempo y todos se mueren. Lo que también se me hizo muy interesante es que él de entrada hablaba de que, bueno, en las antiguas culturas no se ponían a ver de que si era heterosexual o homosexual, no. Si lees los mitología griega o incluso mitos sumerios, había muchos dioses que no se identificaban plenamente como heterosexuales. Y de hecho todas las deidades que él pone son, se podría decir, bisexuales porque todas tienen relaciones con todos. Pero aparte hace algo que es muy poco frecuente y que a mí se me hizo muy bueno, que una de las personas que fue elegida para hacer esta deidad es una mujer trans. Y de hecho le dio su propia portada, que es la que sale ahí. Ella es la diosa nórdica que es, no estoy seguro cómo se pronuncia, es Uther, que supone que es algo así como la versión de mitología nórdica del destino. Pero lo que es muy padre es que habla de ser una mujer trans, pero su historia no es sobre ser una mujer trans, su historia es como la de los demás. Y aparte le da su propia portada, lo cual parece poco, pero si en personajes homosexuales y lésbicos estamos muy mal en cómics, en personajes trans estamos por los suelos. De hecho, justamente los productores de una serie que está ahorita en televisión, que es la de Supergirl, decían que decidieron incluir una superheroína trans porque estaban viendo que en los cómics no había. Y que a lo mejor si lo hacían primero ellos, iban a inspirar a ellos para meter a alguien hacia ahí. Esta serie además es muy interesante porque al ser una serie independiente pues pueden meter desde cosas muy extremas, pueden meter juegos artísticos bastante interesantes y sin meter un comentario político que a veces es muy directo, te cuentan una historia que te hace reflexionar de, bueno, ¿en qué momento uno solamente es fanático y puede pasar a ser creador? ¿Y en qué momento el producto que estamos consumiendo puede cambiar nuestra vida o no? Pues, no lo he leído, entonces no te puedo apoyar nada. Pero bueno, me parece muy interesante este tipo de títulos, como bien menciona
Fernando, son las editoriales independientes las que están ahorita llevando la pauta en Estados Unidos, afortunadamente. De hecho, la gran crisis que están teniendo ahorita tanto Marvel como DC, pues se debe a eso, que no han logrado diversificar sus historias, no han logrado salir del nicho de los superhéroes, y realmente la gente ya se cansó. La gente, y eso se nota en las ventas. El hecho de que una editorial como Image, que ahorita ya le esté comiendo un gran pedazo del pastel a Marvel y a DC, pues tiene que ver con que tiene una mayor diversidad de títulos que le llegan a otro público. No es el típico chavito que le da por leer al Hombre Araña. Ya le están llegando a mujeres, sobre todo con Image. El título de Saga, que se publica en México, también muy recomendable. Sé que lo leen muchas mujeres. The Wicked and the Divine. Y bueno, en general se están expandiendo y aparte están llegando a otros mercados. Image se empezó a vender también en librerías, salió del gueto de las tiendas de cómic. Entonces eso también fue muy importante porque al llegar a una librería ya estás accediendo a otro público. De hecho, ahorita afortunadamente en México estamos viviendo ya un boom de cómic, no solo porque se estén publicando cientos de títulos al mes en México, sino porque ya las librerías por fin tienen un librerito con cómics. Hace 10 años no había ese librerito. Ahora, si viene un español se va a reír porque la sección de cómics en cualquier librería española es del tamaño promedio de una tienda de cómics mexicana. La sección de cómics, aquí tenemos un librerito, pero bueno, algo es algo, ¿no? Y bueno, ya vamos a cambiar un poquito de la dirección. Vamos a hablar directamente de cómics que divulgan ciencia. En México tenemos dos grandes ejemplos. Bueno, uno muy grande, el otro yo apenas lo descubrí, no sabía que existía hasta hace poco. Pero a mediados de los 80 se publicó esta enciclopedia científica llamada Proteo, que era la traducción de un cómic francés que se llamaba Enciclopedia del Conocimiento. En México se publicaron 18 tomos. Si mal no estoy, en Francia fueron 45. O sea que nos quedamos con menos de la mitad de la historia. Era algo muy curioso porque uno veía los tomos, la mitad de las páginas era un cómic tal cual de ciencia ficción con un personaje que se llamaba Proteo porque podía cambiar de forma, como el dios Proteo, el dios de la mitología griega. Pero aparte tenía aventuras en el espacio. Obviamente era un producto de explotación mucho de Star Wars, por eso hay unos soldados que parecen mucho a los Stormtroopers. Y terminaba la historia y empezaba una enciclopedia tal cual. Explicaban algunos de los conceptos que se manejaban en la historia. Obviamente a mediados de los 80, niños, los que fuimos niños en esa década, pues era algo muy interesante, porque al mismo tiempo que uno leía un cómic, pues leía algo de ciencia. Pero lo vemos ahora ya con los ojos actuales y pues sí nos deja un sinsabor porque uno dice, bueno, o sea, estaba muy bien que fuera un cómic, pero la intención didáctica era muy obvia. O sea, básicamente era una clase hecha cómic. Entonces uno dice, ya lo lee ahorita y sí se ve obsoleto, ya se nota aburrido, no cuenta con las herramientas con las que los poseemos. Pero bueno, en aquellos años la verdad fue, tuvo cierto éxito, sobre todo entre la clase media. Me imagino que no la publicaron completa por una cuestión de derechos. No sé si no le llegaron al precio de la editorial francesa o si no se vendía, porque actualmente uno va a las librerías de viejo y todavía encuentra ejemplares de Proteo. Se puede, con un poquito de que le dediquen de tiempo, se encuentran los 18 volúmenes, ¿no?, que se publicaron. Los publicó la CEP, además, fue una coedición entre CEP y Promexa. Entonces, eso hablaba de que en algún momento la CEP sí se preocupaba por traer materiales de calidad para vender en México. Bueno, los que tengan arriba de 35 años recordarán los libros de lectura, los libros gratuitos de lectura que nos daban en la escuela, eran maravillosos. Ahí conocí a Ray Bradbury, ahí conocí a Armil Abreu, bueno, un montón de escritores, ¿no? Pero bueno, lo que quiero dejar claro es que este tipo de cómic eran cosas raras, porque nos hablaban de ciencia. Hace poco me topé en una librería de viejo, que está del otro lado, se llama Profesor Planeta, hecho por mexicanos, lo publicó Editorial Posada, que también publicó en algún momento los cómics de Rius. Y la verdad me sorprendió mucho porque fue publicado en los años 70 y era muy parecido a Proteo, también aventuras como de ciencia ficción, pero aquí era un profesor que se hacía chiquito y se metía al torrente sanguíneo de una persona, como la película esta de Viaje Fantástico. Y bueno, pues ahí hablaban sobre fisiología, hablaban sobre biología celular, sobre microbiología. El problema, y es el mismo, como que no tenían claro que podían hacer una historia de corte fantástico y meterle la ciencia como mero adorno, pero no, ellos lo que querían es que la gente aprendiera de ciencia, no se hagan de cuenta que era una clase hecha cómic. Creo que ese es el gran problema que hemos tenido, al menos en Latinoamérica, a la hora de hacer productos de divulgación, que no sabemos diferenciar la parte discursiva de lo que debe ser la divulgación de la parte discursiva de lo que es la enseñanza. Entonces muchas veces lo que tenemos son herramientas didácticas que a lo mejor como divulgación no tienen valor. A lo mejor dentro de un aula funcionará muy bien, pero fuera de ella no. Y eso lo podemos ver con estos cómics. Afortunadamente el cómic ha evolucionado ya como
como medio de comunicación e incluso como obra de arte. Y tenemos ya productos un poco más pulidos, aunque también con sus bemoles. Estos dos títulos se consiguen en México. El primero, Logicomics, es la vida de Bertrand Russell, es un matemático. El gran defecto que tiene es que efectivamente se centra en su vida y no en su trabajo. Entonces uno se entera de todas las mujeres con las que se acostó Bertrand Russell, pero no se entera cuál fue su trabajo matemático, lo cual a mí me parece una estupidez. Lo hubieran llamado Bertrand Russell Comic en lugar de Logicomics, porque nunca hablan de lógica. La verdad, fue bastante molesto cuando lo leí, sí me sentí defraudado. El Cosmicomic no lo he leído porque está carísimo, pero lo he ojeado, conozco gente que lo ha leído, que me ha platicado que sí vale la pena, que es un poquito más la historia de la teoría cosmológica, desde, recordemos, pues salen personajes como Einstein, como ¿cómo se llama el del Big Bang, el que descubrió el Big Bang, se me fue el nombre. Bueno, el de la radiación de fondo, ¿cómo se llama? Bueno, ese cuate. Bueno, cuando lean Cosmicomics entenderán, hoy se me fue el nombre del barrio. Que bueno, justamente, otro ejemplo que también consideré pero no puse, es que de Alan Turing, esta figura emblemática que une la ciencia y la diversidad sexual, han sacado 2 novelas gráficas biográficas, pero las dos hacen lo contrario que esta. En las dos pasan páginas contándote de cómo fue que descubrió el código Enigma y todo, pero de su vida amorosa, no. Porque está prohibido. Exactamente. Sí. Pero ahí porque es necesario hablar de la vida amorosa, de la vida personal del personaje. En el caso de Bertrand Russell, no me interesa saber a cuántos. Que aparte, ya si lo vemos con las gafas violetas, el señor era un acosador, ¿no? Entonces, tenemos hoy en bronca. Pero bueno, no todos los cómics de divulgación científica son como estos. Afortunadamente, hay gente que se ha preocupado, lo que les comentaba, ¿no? Que la intención didáctica no sea tan obvia, que metan cuestiones científicas de una manera más velada, es más, que sean parte integral de la historia, que no sea el objetivo, mira, esto es ciencia y te la voy a enseñar, ¿no? Ya desde el título, Logicomic, Cosmicomic, hay autores que ya se han preocupado por hacer una investigación y contar una historia a partir de lo que ellos aprendieron en la investigación. En particular, vamos a comenzar con este cómic. Es un cómic muy particular, es mexicano, el escritor se llama Jorge Grajales. El dibujante se llama Bernardo Fernández, mejor conocido como Bev. Afortunadamente Bev solo dibuja, no mete nada más. Afortunadamente dibuja muy bien, como escritor es bastante malito. Este cómic Census lo publicó El Monte de Piedad y tiene la particularidad de que está escrito en braille. Tiene una historia con palabras que uno puede leer y tiene otra historia en braille. Entonces, si uno conoce braille, si uno puede ver y leer braille, conoce 2 historias. Si uno tiene problemas de visión, pues va a conocer una, que es la táctil, y si no sabe leer braille, pues obviamente se queda con una historia, ¿no? Es muy interesante. Aquí abajo, no sé si se alcancen a ver los puntitos. Bueno, para que lo vean. Fueron 3 números. El primero dedicado a la ciencia ficción, el segundo al terror, y el tercero, que es el que me interesa, que es el que estamos viendo acá, fue dedicado a la divulgación de la ciencia. El personaje principal es una divulgadora científica que en las noches se pone un traje de demonio, se hace llamar Visual Devil, juego de palabras con débil visual. Y bueno, es divulgadora científica. El cómic habla sobre quimiofobia, pero la verdad es que Jorge Grajales, que a lo mejor lo conocen porque él es el principal promotor de cine en México, la verdad, no uno de los principales, el principal, hizo un trabajo muy bueno para hablar por qué la gente le tiene miedo, entre otras cosas, a los transgénicos o a las palabras raras que tienen que ver con los químicos, ¿no? Es muy interesante. Desgraciadamente el cómic pues está agotado, está fuera de prensa. Es muy difícil que vuelvan a hacer otro tiraje porque no nada más es imprimir el cómic, es pasarlo por la maquinita que le mete la historia en braille, y mucho menos publicar un compilado, ¿no? Porque un libro gordo en braille pues, se aplastan los puntos y eso impide que se pueda seguir leyendo. Sin embargo, si se lo llegan a topar de pura casualidad, ese tercer número, bueno, los 3 números son muy divertidos, pero ese tercero, la manera en la que combina Jorge la cuestión de los problemas visuales con la divulgación científica, la quimiofobia, y aparte que nos hace darnos cuenta del problema que es para los que tienen problemas de una discapacidad visual leer, pues la verdad es que a uno sí le abre los ojos, ¿no? Lo que veíamos en el taller hace rato, ¿no? Con las tijeras zurdas, que hasta que uno no vive la experiencia no se da cuenta que vivimos en un mundo de derechos y no en un mundo que sea ambidiestro. Pues lo mismo pasa con la gente que tiene discapacidades visuales, ¿no? O sea, de veras hay que darnos cuenta del privilegio que es poder ver o tener las 2 manos o tener las 2 piernas, y creo que cuando uno lee Census se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, lo quise mencionar este cómic porque pues es una obra que a mí me parece portentosa,
que digo, desgraciadamente está descatalogada, pero pues que debemos de Paco Roca. No solo ha ganado los más grandes premios de cómic en Europa, también es un cómic, el nombre hace referencia a la tercera edad. Se llama Arrugas porque es un cómic donde los personajes principales son viejitos. ¿Cuándo han visto un cómic donde el personaje principal sea un viejito? Les aseguro que nunca. Sí los hay, pero les aseguro que nunca lo han visto. Y aparte, no solo eso, el personaje principal es un viejito, o gente de edad avanzada, si utilizamos otro lenguaje, que está comenzando a sufrir los estragos del Alzheimer. Y se lo informan, y entonces todo el cómic es la historia del señor que, bueno, pues no sabe qué hacer con su enfermedad, cómo le hace la familia para lidiar cuando se entera que tiene esta enfermedad. Y vamos, la investigación que hizo Paco Roca, incluso muchos de los diálogos de las personas son diálogos que la gente le dijo en entrevistas y él los metió a la historia. Sin embargo, en ningún momento el autor hace pausas dentro de la historia para decir, el Alzheimer es una enfermedad que se ocasiona por esto. No. Simplemente a través del actuar de los personajes conocemos acerca de la enfermedad, de lo que realmente es el Alzheimer, y no solo de lo que es la enfermedad, sino de lo que significa para el entorno social del enfermo. Y es una historia muy fuerte, que afortunadamente no es una historia melodramática, es una historia bastante realista, con los pies muy bien puestos sobre la tierra, porque su intención no era hacer llorar, su intención era hablar de lo que significa tener Alzheimer, al punto que la Asociación Española de Alzheimer lo usa como folleto para dar a conocer qué es el Alzheimer entre la gente que está sufriendo el problema. Se lo ponen a leer. Hay una adaptación a cine, es una caricatura. Le cambiaron algunas cosas, la hicieron un poquito más melodramática, más rosa. Yo recomiendo mejor leer el cómic, se consigue en librerías en México, vale mucho la pena. Y al menos en Puebla, las bibliotecas de aula, no sé si sepan, pero en las escuelas públicas, dentro del aula hay un anaquel lleno de libros que les da la sed, que nunca abren, pero al menos en Puebla tienen Arrugas, porque Roberto Murillo, un amigo mío que se dedica a promover la lectura a través del cómic, hizo las gestiones necesarias para que Arrugas entrara a las bibliotecas de aula en Puebla. Entonces, por lo menos en México se puede conocer, y la verdad es que les aseguro, es más, les hago la apuesta, léanlo y si no les gusta, después me lo reclaman, pero les aseguro que les va a gustar, o sea, no hay vuelta de hoja. No conozco a nadie que diga que Arrugas es malo, desde el nivel dibujo a nivel narrativo. Entonces, y le digo, ¿por qué lo utilizo yo como ejemplo de divulgación científica cuando no era la intención del autor? Simplemente porque el autor hizo una investigación muy a profundidad, entendió perfectamente lo que era la enfermedad y se fue a platicar con enfermos, con familiares, y a partir de eso hizo su historia, sin querer restregarnos en la cara lo mucho que sabe sobre el Alzheimer, como cierto autor mexicano lo está haciendo con un cómic que acaba de publicar acerca del autismo, que, por cierto, hablando de autismo, ese autor mexicano no está haciendo más que fusilarse. Este cómic también español, llamado María y yo, acerca de un padre y cómo ha lidiado con el hecho de que tiene una hija autista. En este cómic es la historia de ambos, por eso se llama María y yo. O sea, es la historia de cuando ellos se van de vacaciones, cómo le hace para viajar en el avión con una niña autista. Explica que muchos de los comportamientos que tiene la niña. Y sin embargo, uno nunca le queda claro qué es el autismo, porque tampoco era su intención. Él simplemente quería contar la historia de cómo vivir con una persona autista genera una vida completamente diferente, ¿no? Este cómic tiene una secuela que no he tenido oportunidad de leer, salió, si mal no estoy, hace a lo más 2 años, se llama María cumple 20 años, pero María y yo también tiene una película, está narrada de manera documental, se puede ver gratis de manera legal en internet, si tienen algún problema con las versiones piratas, bueno, esa sí está de manera legal. El autor es Miguel Gallardo y su hija María Gallardo. La pone como coautora porque parte de la historia es el comportamiento de María. Entonces, por lo menos le da el crédito, ¿no? A diferencia del autor mexicano que le pone el título a su cómic, el título del nombre de su hija, pero más bien es una autoconmiseración de él, como lo mal que se sintió cuando supo que su hija tenía autismo, ¿no? La verdad, no voy a decir su nombre porque no merece ni siquiera que lo vayan a ojear a las librerías. Mejor busquen María y yo, que también se consigue en México, y que también nos va a abrir mucho los ojos acerca de esta cuestión del autismo, sobre todo, y yo ahí aplico el mea culpa, muchos hemos hecho el chiste, la mala broma de decirle a alguien, parece Sheldon, tienes Asperger, porque ahora el Asperger ya no se considera una discapacidad aparte, ya ahora es parte del espectro autista,
Entonces, a partir de que yo leí María y yo me di cuenta, pues que pues, sí, no tenía yo por qué andar haciendo esos chistes tontos, ¿no? Comparar a la gente, cuando de veras hay gente que está dándose cuenta que es muy difícil vivir con una persona, y si es difícil para alguien vivir con una persona con autismo, imagínense para los propios autistas, ¿no? Lo que debe ser vivir en una sociedad en la que no estamos acostumbrados a respetar y entender la otredad, ¿no? Entonces, no sé si quieras interrumpir, ¿eh? O si digo tonterías también. Solo que de esa otra historia que mencionas, diré que al menos el caricaturista ya entendió mejor cómo hacer arte secuencial. Bueno, no pienso leerla entonces. No sé, pero sí es bastante malón. Sí, pero sí. Sí, pero también como menciona, es un poco difícil hablar de estos temas. A pesar de que, de nuevo, en España y en Estados Unidos, esto ya tiene años y años que pasa. En Europa en general, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, novelas gráficas que hablan de personas que lidian con trastorno bipolar, que lidian con la adicción de su padre o su madre. O sea, realmente es un medio muy útil para hablar de un problema, bueno, de una temática, como dices, sin intención de sentarte y educarte, que de hecho también tiene que ver con la siguiente plática. Te transmite una idea en general, y ya si te quedas picado y quieres saber más, pues puedes hacerlo, y si no también, no le demerita valor a la historia. Que de hecho ese es el objetivo de la divulgación, dejarte, introducir la semillita y que uno sea el que vaya a buscar mayor información. La buena divulgación, bueno, en el caso de científica, porque yo soy divulgador científico, pero la buena divulgación no es aquella que te explica todo, es aquella que te pica la curiosidad y hace que tú vayas a averiguar más sobre el tema que uno vio, ¿no? Y creo que estos cómics lo logran. Después de leer Arrugas o María y yo, uno le quedan más dudas que certezas acerca de ambas enfermedades, y pues ya está en uno si quiere a salir de dudas, ¿no? Y bueno, moviéndonos un poquito en el espectro de lo que es la divulgación, obviamente no podía irme sin hablar un poco acerca de feminismo. Desgraciadamente yo en esto de los cómics feministas tengo poco tiempo que me metí a leer. Sin embargo, no quise retomar un cómic que habla sobre una mujer feminista, sin embargo está hecho por un hombre. La verdad, pero me parece una muy buena historia, sobre todo la vida de Margaret Sanger me parece muy, muy interesante. Este cómic, Woman Rebel, que también se consigue en español, se llama Mujer Rebelde, también lo edita Astiberri también. Digo, Astiberri es mi editorial favorita actualmente. Margaret Sanger fue una de las primeras feministas en Estados Unidos, pero es muy curioso porque pues el feminismo no ha sido un movimiento estancado. O sea, las feministas de principios del siglo XX, para estándares del feminismo actual, serían machistas. Y este es el caso de Margaret Sanger, una señora que estaba a favor de la educación sexual y de hecho muchos de sus materiales eran acerca de la educación sexual, pero la señora estaba en contra del aborto, por cuestiones religiosas, obviamente. Pero ella decía que el aborto podía evitarse si se educaba sexualmente a las personas, que no tenían por qué llegar a abortar si no se embarazaban. Entonces ella promovía mucho, editó varios panfletos acerca de salud sexual muy interesantes. Y aquí lo interesante es que esos panfletos fueron traducidos en México, en la península de Yucatán, por Elvia Carrillo Puerto, que en su momento fue la primera mujer diputada en México y fue hermana del gobernador de Yucatán, de Felipe Carrillo Puerto. Pero lo interesante es que Elvia Carrillo Puerto también promovía los derechos de las mujeres y promovía mucho la educación sexual. De hecho, el feminismo en México nace en Yucatán. Entonces, y esto me parece interesante porque yo estoy viviendo en Yucatán y cuando descubrí eso, pues fue un golpe de realidad también, estamos aislados totalmente de lo que está pasando en otras partes del mundo. Pero bueno, la historia de Margaret Sanger también habla de las sufragistas, habla también se mete un poco con cuestiones de raza, lo que hablamos hace rato de la interseccionalidad. En esta página, bueno, ella está dando una charla a esposas del Ku Klux Klan, de señores que pertenecen al Ku Klux Klan, les está dando una clase de educación sexual y les dice: miren, aquí tenemos este juguete que representa una vagina, y en el último cuadro se para una señora que es una vagina. O sea, Peter Bagge, el autor, no nada más nos está hablando de la historia de Margaret Sanger, nos está hablando de la actualidad de lo que es la cultura estadounidense. Mucha de la gente que votó por Trump no sabe lo que es una vagina, y se los puedo asegurar. Por eso votaron por Trump, porque se les hizo fácil. Entonces, bueno, a través de este tipo de cómics, que aparte el estilo de Peter Bagge es muy gracioso porque él dibuja como muy deformados los personajes, muy caricaturescos. Bueno, Peter Bagge también es una institución en Estados Unidos, es uno de los principales autores de cómic independiente. Entonces, la verdad, también para darse cuenta de las luchas que ha tenido que sufrir el feminismo a lo largo de su historia, creo que la historia de Margaret Sanger es muy, muy interesante. Insisto,
aquí es mea culpa el que no haya traído un cómic feminista escrito por mujeres, pero no quería dejar de pasar la ocasión de hablar de Margaret Sanger porque la historia de su vida pues es la historia de muchas de las mujeres que hemos visto a lo largo del país, ¿no? Si vieron Roma, que seguro ya la vieron, si leen Woman Rebel van a encontrar muchos vasos comunicantes, muchos puntos en común, la verdad. No sé si quieras comentarlo. Bueno, ya me lo terminamos. Bueno, obviamente también tenía que mencionar Phone Home de Alison Bechdel. Alison Bechdel es una autora lesbiana totalmente desde el inicio de su carrera. Más bien nunca ocultó su preferencia sexual. Phone Home es la historia de su vida, porque resulta que su padre fue homosexual de closet durante muchos años y pues obviamente eso generó ciertas tensiones dentro de su familia y todo esto queda plasmado en Phone Home. La verdad es que es una historia, pues si uno la lee, uno no queda indiferente, ¿no? Después de leerla, porque se da cuenta cómo muchas de las cosas, muchos de los problemas que muchas veces presentamos las personas es porque nos estamos guardando nuestros verdaderos sentimientos. Y esto no lo digo de manera chabacana, lo digo, si leen Phone Home se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? El significado de mis palabras. Alison Bechdel también es conocida por el famoso test Bechdel, que es para saber si una película es machista o no. Son una serie de preguntas entre las que se incluyen si hay personajes femeninos, cuántos personajes femeninos hay, si hablan entre ellas, si cuando hablan entre ellas hablan sobre el personaje masculino principal y una serie de cosas. Si la película tiene más de un porcentaje de cis, pues resulta que la película es machista, ¿no? Aunque el personaje principal sea femenino. Pero bueno, también Alison Bechdel es conocida por ese test. Sí, y de hecho, bueno, de manera curiosa, este cómic, bueno, esa novela gráfica, la trajo a México Alfaguara, si no me equivoco. Bueno, Random House. La distribuye. Y se me hizo bien interesante porque esta autora se hizo famosa en Estados Unidos por una tira cómica de la que les hablaba al inicio, que salía en los periódicos, que se llamaba, bueno, la traducción al español creo que fue algo así como Lesbianas de Cuidado, que era algo así como estas tiras cómicas de la vida cotidiana de la gente en Estados Unidos, pero todas las protagonistas, o casi todas, eran mujeres lesbianas. Pero ella siempre dijo que eso nunca fue autobiográfico porque como que ella sentía que era más divertido crear personajes nuevos, pero en ella sí se explaya del todo. Hay una secuela que tiene esa novela que para mi gusto no tiene el mismo impacto emocional, pero no sé si la has leído. ¿Cómo se llama? No lo he leído. Ay, ahorita se me fue el nombre, pero ella es como una continuación, pero es como que ya sacó lo más fuerte en esta, entonces la secuela fue... No, cuando uno lee esta sí se saca de onda muchísimo. De hecho, desde el título Phone Home se llama así porque ellos vivían de una funeral home, de una casa de velorios. Entonces, y bueno, hace la comparación de que, pues sí, por un lado lidiaban con la tristeza de las familias que iban a velar a su cadáver ahí y con los problemas que tenían dentro de la casa por las cuestiones de autorrepresión del papá, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante interesante. Se consigue en México, como ya bien dijo Fernando. Creo que Random House es quien la distribuye. Sí, la edición debe estar española. Sí. Y bueno, ya para finalizar, uno de mis cómics favoritos, así se llama Action Philosophers, Filósofos de Acción. Es un cómic de divulgación de filosofía, historia de la filosofía en cómic, de una manera muy sencilla, muy agradable, no tan profunda como quisiéramos, pero vamos, va desde los filósofos griegos hasta filósofos actuales. Por ahí mete a Ayn Rand. Obviamente los autores son gringos, tenían que hablar de Ayn Rand porque pues es la principal filósofa gringa, entonces tenía que meterse, pero se meten con Marx, se mete con todo, en un toque humorístico, muy divertido, pero la verdad muy bien fundamentado. Está muy bien escrito. Se puede conseguir en un solo tomo. Entonces, este sí, no sé si existe en español, pero bueno, ya ahorita lo pueden comprar en línea. En inglés, si no saben inglés, pues ni modo, sería un buen pretexto para aprender. Pero como pueden ver ahí en las portadas, pues sale Platón, los presocráticos, Karl Marx, Nietzsche, se mete con Sartre. Vamos, le da un repaso a toda la historia de la filosofía, mucho mejor que el mundo de Sofía, porque el mundo de Sofía en realidad es un pasquín religioso disfrazado de filosofía, pero aquí sí está mucho más completo. El autor es Fred Van Lente, el dibujante se llama Ryan Donlevy. Sí, pues hay un símil que sí está en español, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Que se llama Herejes, que lo publica Editorial Océano. Sí. Y ahí más bien está muy interesante porque nos habla del momento de la historia en la que los filósofos naturales pasan de ser eso a ser científicos. Y te mete un poco la pregunta de, bueno, ¿dónde acabó la filosofía? ¿Dónde empezó la ciencia? ¿Por qué se separaron? ¿Realmente se separaron? Nada más que ahí, pues no los deforma, sí te cuenta sus vidas de manera gráfica, pero está bastante entretenida. Y como dice, te mete muchas preguntas que no necesariamente contesta, pero te deja para que si te interesa saber algo, te vayas mucho más.
que, insisto, ese debe ser el objetivo de la divulgación. La divulgación nunca debe pretender enseñar, porque para eso está la escuela. La divulgación simplemente es mostrar algunas de las maravillas, ya sea de la ciencia, de la historia, de la filosofía, de la diversidad, a todo nivel, diversidad no nada más sexual, también diversidad racial, todo ese tipo de cosas. Y bueno, creo que hay muy buenos ejemplos en el cómic. De hecho, me atrevería a decir que hay muchos más, hay muchos mejores ejemplos de divulgación dentro del cómic que en el cine. Que en el cine también hay muy buenas cosas. Hay que rascarle, pero sí las hay. Pero en el cómic yo me he topado con cosas más aterrizadas. Este es un ejemplo perfecto. Es muy divertido, la verdad. Uno entiende perfectamente cuáles eran los preceptos de Nietzsche, por qué pasa la historia del pensamiento nietzscheano. Habla de Kierkegaard, habla del filósofo que ustedes me digan, aparece, ¿no? Entonces, la verdad vale mucho la pena, y creo que con esto, efectivamente, por ahora terminamos. Simplemente no fue un repaso exhaustivo de cómics, sino algunos títulos que, a nuestro juicio, creo que pueden servir para darnos cuenta de esa realidad que muchas veces no queremos acceder, ¿no? Exactamente, sobre todo ahora que está llegando, como dice, a mercados cada vez mucho más amplios.